Hace más de 350 años, un abogado francés puso en jaque al mundo de las matemáticas y nos tuvo intrigados durante mucho tiempo sobre algo que él creía que era verdad. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué tiene que ver Pitágoras en todo este asunto? ¿Y de qué sirve? Eso y más es lo que vamos a descubrir en este episodio número 10 de Punto y Quet. Bienvenidos, vamos a conocer un poco sobre el último teorema de Fermat. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola. Bien, muy bien. Pues aquí feliz de venir a hablar de un caso bien curioso en las matemáticas, ¿no? Muy curioso, muy interesante. Les hablamos de el último teorema de Fermat, o la conjetura de Fermat, como se conoció durante varios siglos. Y es bien curioso, o sea, fíjate, cuando me puse a leer sobre el teorema, me pregunté mucho también por quién era Fermat. Claro. Yo dije, a ver, pues qué tanto hizo Fermat, porque decía, ¿no? Que además de ser un teorema que quedó abierto, pues también venía de un matemático peculiar, ¿no? Que era bastante reconocido en el área. Y es que resulta ser algo que me llamó bastante la atención, es que fue jurista. Claro. Y, o sea, por ahí en un texto me encontré que hacía de hecho matemáticas como un pasatiempo. Sí. Y yo me quedé así, ¿qué clase de clase de tipo es de persona es esta? Sí, es muy curioso. Que hace un teorema por diversión, pero está súper cool, o sea, porque creo que eso muestra como escuchábamos la vez pasada en una plática por ahí por parte de matemáticos, que decía que pues los matemáticos más que obtener ese título un título académico, realmente es como tu manera de pensar, tu manera de cuestionarte las cosas y de poner a hacer las pruebas. Okay. Y es lo que hizo Fermat, ¿no? O sea, es como, si se considera matemático, planteó un problema matemático, el cual supuestamente lo había demostrado, pero pues nadie supo ahora. Pero sí me llamó muchísimo la atención esto de parte de él y que haya surgido este teorema a través de un pasatiempo. Pero cuéntanos, Rubén, ¿qué dice este teorema? Claro, sí, ya vamos para allá. Es muy interesante. Para empezar, Pierre de Fermat, como ya lo mencionas, era un jurista, básicamente un hombre de leyes. Era francés y vivió durante el siglo XVII, de 1601 al 65. Y, aunque muchos textos pues sí lo consideran matemático, la realidad es que era más jurista que matemático. Su profesión eran las leyes. Las mates solamente eran un pasatiempo. De hecho, Fermat exploró algunos conceptos del cálculo antes que Newton y Leibniz en lo que parecen ser sus escritos. No inventó el cálculo, por supuesto, pero comenzaba a explorar algunas de las ideas fundamentales de este. Y para entender bien a qué nos referimos con el último teorema de Fermat, creo que hay que entender primero bien dos cosas. Primero, qué es un teorema, y segundo, recordar uno de los teoremas más populares del mundo, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, les contamos. En las matemáticas, todo se tiene que fundamentar. Todo tiene que estar bien estructurado y tener bases sólidas. Todo tiene que estar demostrado. Demostrar, demostración, demostrable, probablemente sean de las palabras que más les gustan a los matemáticos y todas sus derivadas. Cuando hay una proposición, cuando existe una idea, se tiene que demostrar. Si esta idea cumple ciertos requisitos, es bastante fuerte y ya está demostrada, entonces la podemos llamar, por ejemplo, un teorema, una proposición. Sin embargo, cuando estos teoremas no están demostrados y solamente parecen ser ideas, no son del todo aceptables. Si son muy útiles o si parecen tener razón, aunque no estén demostradas, pueden usarse, pero bajo el concepto de conjetura, una idea que según alguien
según varias personas, parece ser adecuada, parece funcionar, pero que no tiene una demostración formal todavía. De estas tenemos varias, por ejemplo la conjetura de Riemann y la conjetura, por supuesto, de Fermat. Ahora, Marisol, ¿tú te acuerdas de qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Alguien de los que nos está escuchando se acuerda de qué dice este teorema de Pitágoras que nos enseñan, no sé, desde el kinder, ¿no es cierto? Desde la primaria o en la secundaria? Ajá. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Dice. No necesariamente se acuerden todos, pues, porque creo que sí es una de las ecuaciones quizá, si nos lo presentaron en la secundaria, un poquito más difícil de comprender porque ya no solo usa, ya no es solo ver números, sino empezamos a ver letras, ¿no? Asociamos letras para designar ciertas cantidades. Sí. Entonces, no sé cómo lo recuerden ustedes, pero a mí se me viene súper rápido a la mente la expresión escrita de a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Sí. Y pues luego vienen las palabras, ¿no?, que van detrás de ella, que es la suma del cuadrado de los dos lados de un triángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo. Así rectángulo es. Formado por estos ángulos. Así es. Tiene que ser rectángulo, ¿eh? Entonces así lo recuerdo. Eso es. Vamos a quedarnos con esa expresión. La suma del cuadrado de los dos lados de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. O, como ya nos contó Marisol, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. En matemáticas, los números que cumplen esta propiedad se conocen como una terna pitagórica. Por ejemplo, 3, 4 y 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿No me creen? Pues vayan por su calculadora y lo hagamos. 3 al cuadrado nos da 9. Más 4 al cuadrado nos da 25. Claro, porque 4 al cuadrado es 16. 16 más 9, 25. Ok, y del otro lado, 5 por 5 25. ¡Tarán! Tenemos igualdad. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. 3, 4 ya y 5. podemos hacer ¿Qué podemos chistes hacer? Matemáticos con eso. Como el problema de dime un número, piensa un número y te diré cuál piensas. Ándale. Piensa un número, divídelo entre 2. Dímelo. Sí. Tu número original era el doble de eso. 3, 4 y 5 forman una terna pitagórica. Y como estas, pues nosotros podemos buscar un montón de 3 números que cumplan esta pequeña ecuación. A cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Ahora, un día, Pierre de Fermat, que les recordamos era un jurista francés, regordete, con el cabello largo, bastante cool, probablemente tocaba en un grupo como los Acosta o algo así, se preguntó en estos momentos de ocio que tenía con las matemáticas, ¿qué pasa si yo cambio el número que está en el exponente? ¿Qué pasa si ya no quiero que sea 2? ¿Qué pasa si es 3, o 4, o 5, o 1000? ¿Qué pasa si yo cambio ese número? ¿Existen ternas fermatianas? ¿Existen ternas que sigan cumpliendo esta propiedad? La propiedad de la que les hablamos sería si existen números x, y y z, tal que x a la n más y a la n sea igual a z a la n para un n diferente de 2, mayor que 2, puede ser 3, 4, para cualquiera. Y la respuesta a la que llega Fermat, probablemente después de varias tardes de pensarlo, es que no existe ningún triplete de números, ninguna terna de números que cumpla esto. ¿Ok? Y Fermat, echando el chismecito con sus compas, porque así se hacía la ciencia antes, mediante cartas, le escribías a tu amigo que estaba haciendo cálculo, le decías, querido amigo, hoy me cayó una manzana en la cabeza. Cosas así. Le escribías Chale, cartas. ese no era chismecito, güey, llegaba bien tarde tu mensaje. El chismecito no tiene época ni horario, Marisol. No, sí, o sea, es que yo, bueno, luego lo vemos. Te gusta el chisme así fresco. Pero sí era el chismosito en su época, pues, ¿no? Sí.
Así se hacía la ciencia antes, ¿no? Intercambiábamos cartas. Entonces, en una de estas cartas, Fermat propone esta idea a uno de sus colegas, propone la ecuación y le da su resultado. Le dice: amigo, no existe ningún número que cumpla esto. Pero son matemáticos, y a los matemáticos, ¿qué les gusta, Marisol? Pues la palabra que dijiste hace rato, demostrar. Les gusta a ver, demostrar. demuéstralo. Entonces Fermat sabía esto. Fermat sabía que los matemáticos le iban a decir: demuéstralo, perro. Y se adelantó un poquito y les dijo: tengo una demostración bellísima y elegante, pero no me cabe en el margen de esta hoja. Básicamente le dijo: después te la mando, perro, aguántala. Pero... invente más papel primero. Exacto, hay que... inventen más papel. Sí. Pero no inventaron más papel a tiempo y nuestro buen Pierre de Fermat terminó fallecido, terminó tieso y jamás envió su demostración. Sí, no se apuraron a hacer más papel. No se apuraron a hacer más papel. Entonces, por eso se llama una conjetura, porque Fermat nunca lo demostró. Pero tú puedes decir: ok, no lo demostró y ya. Seguramente otro matemático lo va a hacer. Así son los matemáticos. No les va a gustar que se quede ahí. Ahora, ¿cuál es el problema con la demostración de esto? Primero, que no se puede hacer probando todos los números, porque alguien podría decir: pues si es cierto que no se cumple, pues vamos a probar todos los números. Pero los números son... ingenieros. No es cierto. Nos van a cancelar. Los números son incontables. Además, tiene que funcionar para todos los números naturales en el exponente. Entonces la cantidad de pruebas que hay que hacer es infinita. No alcanza, no existe tiempo suficiente para hacerlo, ni siquiera aunque nos pusiéramos todos a contar, aunque pusiéramos un montón de monos súper inteligentes a hacer las cuentas. No se puede hacer mediante este método. Tenía que hacerse mediante una buena estructura, mediante una prueba formal, que nunca llegó de parte de Fermat, que solamente nos dijo: sí sé cómo se hace, pero no me cabe aquí. Y tal vez tenía un poco de razón, ¿no? No le cabía en esa hoja. No, y luego pues siguieron intentándolo muchísimos más matemáticos hacer esta demostración. Y como comentaste al principio, me parece 300 años o alrededor de 300 años demoró en encontrarse esta demostración, tras la aportación de un montón de matemáticos. O sea, me parece que leí por ahí que, o sea, antes ya había probado el caso, no sé si fue Euler, para n igual a 3, creo. O sea, demostró que para n igual a 3. No recuerdo bien si era Euler, pero él demostró que para ese número, para ese exponente más bien, o sea, x a la 3 más y a la 3 es igual a z a la 3, sí se podía. No se podía, perdón. No se podía, porque es para números mayores igual a 3, ¿no? Uh-huh. De los exponentes. Cierto. Entonces, demostró que no se podía. Pero, pues hace falta mostrarlo para todos los demás. Y como dices hace rato, pues tampoco es como que vas a decir: bueno, el siguiente matemático que venga que lo demuestre para 4. Pues porque no es eficiente, o sea, no. Son casos particulares, le dicen los matemáticos, ¿no? Sí. Pero pues ya hace falta mostrarlo para un montón de cosas. Y en este camino hubo una persona que me llamó bastante la atención. Yo porque me gusta luego prestar mucho la atención cuando encuentro nombres de mujeres en la ciencia. Okay. Por ahí encontré a Sophie, no sé si se diga así, Germain o Germain. Era francesa, me parece, que también intentó hacer esta demostración. Entonces me llamó mucho la atención porque ella era física. Okay. Bueno, más matemática que física, pero hizo aportaciones a la física, la elasticidad y otras cosas, ¿no? Entonces, así como este nombre de la científica, posiblemente más adelante hablemos de ella, pues hubieron muchísimo más matemáticos que intentaron hacerlo. No sé si tengas algún nombre por allí, además de los que ya mencioné, que también haya intentado demostrar. Tengo el nombre de quien lo logró. Ok. Sí, no le presté tanta atención y creo que es algo que pasa, es como que muy natural no prestarle tanta atención a quienes construyeron el camino, porque durante más de 350 años una buena parte de la comunidad matemática estuvo volcada en resolver este problema. Si algo son los matemáticos, son obstinados, la neta.
pero lo lograron. Sí. Me parece muy interesante lo que cuenta sobre esta, llamémosla física, porque yo quiero sentir que es física. Hay muchos grandes nombres pasaron por este teorema, por esta conjetura. Como ya lo dices, Euler probablemente demostró un caso particular de esta conjetura, que es una conjetura muy poderosa, muy particular, muy general, ¿no? Y durante 3 siglos, casi 4, muchos buenos matemáticos estuvieron enfocados en este problema. ¿Por qué? Honestamente, yo creo que es por curiosidad, que es algo fundamental en los matemáticos. Son muy curiosos, son muy obstinados, son muy necios, pero realmente les gustan los problemas interesantes, y es un problema bastante interesante, sobre todo por la naturaleza en cómo surge. Probablemente no sea un problema que haya tenido de primeras una aplicación tremenda, o sea, no es como que a partir de este teorema vamos a inventar el cálculo y a partir del cálculo viene toda una área de ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos y un montón de herramientas poderosas que nos sirven hoy en nuestro día a día. No pintaba para hacer un teorema de esta magnitud. Sin embargo, sí. Así es como se hacen las matemáticas, y durante toda la construcción de la demostración de más de 3 siglos aparecieron muchos grandes resultados, e incluso se dice y se sabe que para demostrarlo, quien lo logró fue Andrew Wiles, un matemático, en el año 1995, me parece que es cuando publica su demostración, una demostración muy extensa, una demostración de más de 300 hojas, que pues le da un poco de credibilidad. La verdad es que no le da nada de credibilidad a Fermat, ¿no? Al decir que en efecto su demostración no cabía en esa hoja. Pero para hacer esta demostración pues utilizó un montón de, primero, ordenadores, lo cual me parece muy interesante. O sea, utilizó una herramienta física tangible que no existía en la época de Fermat. Sí. Y además comenzó a explorar conceptos matemáticos y comenzó a incluso crear matemáticas nuevas, matemáticas que no existían ni en esta época y mucho menos en la época de Fermat. Por eso es que muchos creen que realmente Fermat nunca tuvo la demostración en sus manos. Luego hay otra cosa bien curiosa que me llamó la atención de Andrew Wiles. Y es que parece ser que ya tenía la demostración 7 años antes de que la publicara. Wow. Pero la escondió, o sea, históricamente así parece, que la escondió porque sentía que nadie le iba a creer. Claro. Es que imagínate. Entonces, o sea, había pasado muchísimo tiempo. Sí. ¿Cómo vas a creer que tú, en tu casita, no sé, a veces como que nos subestimamos, ¿no? De, ¿cómo voy a demostrar algo que ya le llevó un montón de tiempo a los matemáticos, ¿no? Y pues lo hizo Andrew. Y se guardó ese secreto por 6, 7 años, quizá teniendo conflictos internos de, a ver, ¿será que sí es cierto o no es cierto? Y ya luego pues lo publicó, ¿no? Y resultó que sí. Imagínate haber resuelto un problema de siglos de antigüedad, por el cual pasaron nombres tan importantes y nombres que seguramente estudiaste en tu formación, ¿no? Y decir de pronto, yo lo tengo. Creo que es un miedo entendible y un poco de incertidumbre que seguramente muchas otras personas hubieran pasado. Entonces, sí. Fermat probablemente nunca tuvo esta demostración, probablemente nunca lo vio, y le pasaba seguido. Por ejemplo, le gustaba hacer cosas y no demostrarlas. Él formula algo que se llaman los números primos de Fermat. Bueno, en realidad los llama los números de Fermat, ¿no? Que son números que tienen la forma 2 a la 2 a la n más 1. Y ¿por qué dije primos entre comillas? Porque cuando comienzan a trabajarlos, cuando Fermat los comienza a usar, conjetura que todos los números que tienen esta forma son en realidad números primos. Poco tiempo después, ese sí fue Euler demuestra que no es cierto. Y de hecho el contraargumento estaba muy fácil, porque sí, uno siempre dice, es que no te puedes poner a probar todos los números. Pero si Fermat hubiera probado los primeros 5 números,
se hubiera dado cuenta de que no era cierto, pero no lo hizo. Entonces creo que ya era como un pequeño vicio de Fermat no probar las cosas. Así que mientras ustedes quieran usar el teorema de Fermat o las enseñanzas de Fermat para sobrevivir en sus exámenes, lo pueden hacer. Creo que más de alguno lo ha hecho ya a estas alturas de la vida. Decir, profe, sí sé el resultado, pero no me alcanza la hojita que tengo en el examen para responder. Sí, incluso recuerdo que a veces decían que está súper trivial el paso, y pues ya, no hay necesidad de escribirlo. Exacto, también pasa. Y el teorema de Fermat, 300 hojas más tarde. el teorema de Fermat es un teorema que nos enseñó mucho a lo largo de la historia, que creó un gran trabajo a lo largo de la historia y que se ha inculcado mucho en la cultura popular. Incluso en el año en que se publica la solución de Andrew Wiles, esta solución tremenda de más de 300 hojas, en Los Simpson, que son muy fan de las matemáticas, hacen una referencia al teorema de Fermat. Hay un capítulo de Los Simpson donde Homero está viajando entre dimensiones y en una pizarra que estaba usando para resolver algunas cosas científicas típicas de Homero, entre otras cosas, se ve una terna que aparentemente negaba el teorema de Fermat, que aparentemente rompía con esto y decía, sí existe uno. Esta terna, se les voy a decir para los curiosos, era 1782, 1841 y 1922 a la 12, es decir, 1782 a la 12 más 1841 a la 12 igual a 1922 a la 12. ¿Por qué parece que es igual? Porque los primeros 10 dígitos son iguales, o sea, tiene una tolerancia de 10 dígitos, lo cual puede parecer que son igual. O sea, si lo hacen en la calculadora, sí parece, ¿no? Exacto, si lo haces en una calculadora normal, parece que tiene razón, parece que Homero Simpson encontró una terna fermatiana que rompe los más de 300 años de trabajo de los matemáticos. Pero no, estemos tranquilos, Andrew tenía razón, Andrew lo consiguió, Fermat tenía razón, probablemente nunca lo hubiera podido hacer, pero tenía razón, y eso también es de admirar cómo una persona que era una persona de leyes pudo adentrarse tanto en las matemáticas desde el pasatiempo, desde el hobby, para poder poner en jaque a toda una comunidad y para poder generar tantos trabajos y tantas áreas nuevas y funcionales de las matemáticas en el futuro. Pero no lo vayan a confundir con el Andrew Garfield. Por favor, no lo confundan con Andrew Garfield. Entonces, con eso creo que podemos dar por concluido el episodio de hoy. Hemos aprendido sobre quién era Fermat, qué hizo Fermat, qué no hizo Fermat, y sobre todo, hemos entendido que si tu demostración no cabe en la esquina de una hoja, no te preocupes, alguien más lo va a hacer, aunque se le tome 400 años.